Hola, bienvenido a un nuevo vídeo del canal de valoración de empresas biotech y farmacéuticas. Hoy vamos a realizar una update, una actualización del estado de la empresa biotech Amneal Pharmaceuticals. El motivo de esta actualización es que el próximo 17 de abril de 2022, en unos días, va a pronunciarse la FDA sobre el PDUFA con aprobación o no de su medicamento estrella Bevacizumab, un biosimilar al medicamento Avastin para tratar el cáncer. Amneal está catalogada como Small Value y cotiza en el Nasdaq norteamericano bajo el ticket AMRX. Amneal cuenta con tres divisiones que generan ventas en la actualidad. El primer segmento es el de genéricos, que tenía 110 productos aún no lanzados al mercado o pendientes de aprobación por la FDA, y otros 90 productos en diversas etapas de desarrollo. Este segmento de genéricos aporta casi el 60% de su facturación. En segundo lugar está el segmento de especialidades, donde venden productos bajo licencias de patentes de otras biofarmas, con un enfoque en productos que abordan los trastornos del sistema nervioso central, incluida la migraña y también el Parkinson. El problema de esta línea de negocio, que aporta el 17% de la facturación, es que conforme se agota el plazo de la patente y pueden entrar a competir con ellos otros genéricos, se va declinando las ventas, aunque de momento, y debido a su buena gestión comercial y de marketing, va aumentando año tras año. Pero nos queremos fijar en su pipeline, en su cartera de moléculas en investigación. En primer lugar, esperan lanzar al mercado en 2022 el biosimilar de Avastin, un blockbuster de Roche que facturó el año pasado más de 7 billions en ventas. Esta oportunidad podría aportarle varios cientos de millones a Amneal debido a su gran experiencia en equipos de ventas. Su biosimilar es conocido como Bevacizumab, con unas posibles facturaciones de 2,8 billions potenciales. Como hemos comentado, se espera su aprobación en este próximo 17 de abril de 2022. En lo que llevamos de este año 2022, la acción lleva una caída de casi un 10% y a un año vista está cayendo un 25%. Pero si tomamos de referencia desde el año 2018, la acción de Amneal ha caído desde los $24 hasta los 4,50, de forma muy brusca. Esto tiene su explicación, y es que en medio de un panorama competitivo de genéricos, en 2017 Impax Laboratories, con sede en California, que buscaba una venta, una adquisición o bien una fusión, y que entonces estaba dirigido por el especialista en fusiones Paul Bisaro, encontró lo que buscaba en Amneal. Amneal acordó fusionarse con Impax Laboratories en octubre de 2017 y además pidió prestados 2.700 millones para completar la transacción y crear así un gigante valorado en 6.400 millones de dólares. Además, se pronosticó un EBITDA de entre 700 y 750 millones en su primer año, más unos 200 millones de dólares en ahorro de costes. Todo, como ven, parecía tener muy buena pinta. El exdirector ejecutivo de Allergan, Rob Stewart, fue fichado y nombrado director ejecutivo, ya que los hermanos Patel, que por entonces eran los dueños de Amneal, se alejaron del funcionamiento diario del negocio, convirtiéndose en copresidentes de la junta directiva de la nueva compañía fusionada. Inicialmente el precio de las acciones de la compañía parecía ir razonablemente bien, alcanzando un máximo de $24 en septiembre de 2018, pero el EBITDA prometido no se materializó y la compañía anunció pérdidas de 200 millones y de 600 millones en los años 2018 y 2019, lo que llevó a que el precio de las acciones cayeran bruscamente a un mínimo de $4 en el que están actualmente. Ya ven que no todas las fusiones y adquisiciones parecen ser buenas, y este además fue un claro ejemplo. Ahora, en este año 2022, tienen la oportunidad de volver a la cotización de 2 dígitos. Pero primero vamos a ver el estudio de Bevacizumab en clinicaltrials.gov y en la web pubmed.gov, donde se publican los estudios clínicos de las empresas Farmas y Biotech, y le vamos a echar un vistazo a los resultados del estudio para ver qué probabilidades tiene de que lo apruebe la FDA. Así, se evaluó la similitud farmacocinética entre MB02, que es el compuesto, el biosimilar de Bevacizumab, propuesto por Amneal, y el Bevacizumab de referencia aprobado en la Unión Europea. También se evaluaron la seguridad
y la inmunogenicidad. El estudio de fase 1, que después avanzó hasta fase 2 y fase 3, y además se han publicado decenas de nuevos estudios, fue aleatorio, doble ciego, de dosis única, con grupos paralelos y con un total de 114 voluntarios varones sanos que recibieron una dosis intravenosa durante 100 días. El estudio demostró la similitud farmacocinética y la bioequivalencia de MB02 con el bevacizumab de referencia. Esto también se demostró en el perfil de seguridad y por tanto parece tener muy buena pinta de que pueda ser aprobado por la FDA. Por tanto, estas posibilidades han aumentado en los últimos meses, semanas, incluso en días. Más y además ya sabemos que está aprobado en Europa, en Japón y en Latinoamérica, que es toda una garantía. En la actualidad, Amneal Pharmaceuticals tiene un market cap de 668 millones de dólares, que dividido entre 149 millones de acciones nos da una cotización actual en torno a los 4,50 dólares por acción. Tiene un potencial de ventas de 2,1 billions actuales, que además crecen a un 20% anual. Si vemos las cuentas de la empresa, por ejemplo, en la zona de inversores de su página web, pero si consigue la aprobación de bevacizumab, podría llevarlo hasta los 3 billions, contando con que tiene un 10% de penetración en el mercado, ya que tiene bastante competencia el nuevo medicamento. A ello habría que sumar los hitos de su otro medicamento que está en investigación en fase 3, que es el IPX203, que ya sabemos que va dirigido al Parkinson con potenciales ventas de 1 billón. Por tanto, el total de ventas para el próximo par de años, calculado de manera anual, sería de 4 billions hasta el año 2024, dándonos por tanto un price target o un precio objetivo de 8,43 dólares por acción, o lo que es lo mismo, una subida potencial a corto plazo del 100% del precio. Amneal ha apostado por tener 3 biosimilares en cartera para este año 2022, teniendo ya el primero aprobado por la FDA, que es Releucotom, que va a sumar unos 245 millones a su fuerza de ventas. El próximo 17 de abril podría aprobarse su segundo biosimilar, ya saben, se llama bevacizumab. Y antes de final de año esperan que se apruebe el tercero. Hay una oportunidad de mercado hasta 2025 de más de 105 billions para toda la industria en biosimilares. Espero que te haya gustado esta update de Amneal Pharmaceuticals, que ha encontrado en el negocio de los biosimilares un nuevo nicho de mercado y que puede potenciar mucho su precio. Sígueme en las redes sociales, en Twitter, con el hashtag @sirprotein, o escríbeme un mail a biovalioinvestor@gmail.com. Asimismo, me gustaría comentarte que escuches algunos de los podcasts que publico quincenalmente en iVoox, en el canal de BioValue Investor, donde puedes aprender más cosas de este apasionante y rentable mundo de la inversión en biotecnología y en farmacia. Un saludo y cuida muchísimo tu salud.